Bienvenidos a Los y Pleno, ¿vale? Nacho, Martín, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, andas? Bueno, está claro que nos juntamos los tres para hablar sobre Ucrania. Lamentablemente lo que hace siempre Rusia es atacar a los civiles ante su supuesta autoridad que tienen en militar y supremacía militar. Pues lo que hacen siempre es atacar a los pobres civiles ucranianos y causar muertes. Y bueno, Martín, aparte de mencionar esto, también Bucledar, habrá una actualidad que tal vez está saliendo noticias que hay de realidad y que no hay. bueno, no solo a los civiles. Hoy, por ceñirnos, fíjate, a lo que ha ocurrido hoy, hoy ha habido un bombardeo ruso sobre Gerson, Gerson ciudad. Gerson ciudad no es frente de combate, fue liberado por Ucrania en noviembre de 2022, está al otro lado del río Dnipro. Es decir, no es un objetivo militar y hoy ha bombardeado el mercado. De hecho, víctimas están vendiendo sus productos, lechugas, tomates, es un mercado civil y son bombardeos además con drones. Es decir, una campaña rusa contra habitantes civiles de Gerson, de la franja, digamos, de la orilla occidental del río Dnipro, con drones lanzando granadas a vehículos civiles, autobuses civiles, gente que está haciendo su vida. Es decir, es una estrategia clara de terrorismo, es una estrategia clara de causar daños civiles sin objetivos militares, ¿no? Al mismo tiempo, hoy, fíjate que estamos hablando de un periodo de 24 horas, se ha publicado un vídeo que fue grabado ayer por un dron ucraniano en la zona del norte del Saline de Pokrovsk, en el cual se observa la ejecución, vamos, el ametrallamiento de 16 prisioneros de guerra ucranianos por soldados rusos. 16. Capturan una posición o se rinden, es indistinto, son prisioneros de guerra. Además, en el vídeo se observa perfectamente, yo tengo publicado, creo que incluso lo tengo geolocalizado porque es un vídeo que está grabado en cámara térmica. Se observa cómo los soldados están alineados, y salen de sus posiciones, desarmados, los colocan alineados y los ejecutan a disparos. Además es que se ven los disparos desde... Hablamos de crímenes de guerra brutales y sistemáticos. Esto no es, oye, tres soldados se han calentado, han hecho algo que no debían. Lo hablamos constantemente. Lo digo porque yo no sé si es por costumbre o ya nos parece lo habitual, pero esto es inaceptable porque forma parte de una estrategia de guerra. La estrategia de guerra de Rusia no es una estrategia militar, es una estrategia que utiliza sobre todo el terror contra los civiles y contra los militares. Lo digo porque esto no es la guerra. La guerra tiene sus reglas, que puede ocurrir que alguien se las salte, un soldado, un oficial, una unidad, pero su propio ejército debe sancionar. En el caso de Rusia, no solo no se sanciona, sino que se promueve. Lo llevamos viendo desde el comienzo de la invasión. Me remito a Bucha. Bucha fue febrero-marzo de 2022. Estamos en septiembre de 2024 y vemos ejecuciones, asesinatos masivos de prisioneros de guerra. Esto solo se ve, pues si se ve entre grupos de guerrilleros en África, entre gente muy desarmada. Lo digo porque este es el contexto en el que lucha Ucrania. Y luego, porque tú me preguntabas, voy a ser muy breve sobre Bucledar. Bucledar, Rusia lleva intentando tomar Bucledar físicamente, bueno, desde luego desde el comienzo de la invasión, pero vamos, acordémonos que en diciembre y enero, diciembre del 22, enero de 2023, realizó una serie de asaltos acorazados que perdió ciento y pico tanques, otros cientos de blindados y no consiguió. Bucledar es una localidad aislada, es un pequeño pueblo realmente minero, son grandes bloques soviéticos y para los habitantes de las zonas mineras de ahí. Y llevan intentando tomarlo desde entonces. La diferencia es que en la actualidad Rusia realiza pequeños ataques de infantería y frente a esos pequeños ataques de infantería sistemáticos y desde hace meses, costosísimos por otra parte, todos entendemos que lanzar 20, 30, 50 soldados todos los días es asumir un nivel muy grande de pérdidas humanas. La posición de Bucledar no rinde como rendía por su configuración. Lo digo porque es una zona alta respecto al río que hay un poco a sus pies, aproximadamente a 3 kilómetros. Entonces los rusos han ido tomando las posiciones, llamémosle de flanco, por el lado occidental y el lado este, y al final se han colocado dentro. De hecho, hay geolocalizaciones de ayer, antes de ayer, en el que ya yo daría por perdida la posición de Bucledar para Ucrania. Probablemente haya todavía combates, digamos, fuerzas especiales ucranianas causando daños, etcétera. Digamos, la posición era insostenible con esta estrategia de guerra de Rusia. Lo que ocurre es que es una estrategia de guerra de Rusia costosísima para Rusia. Y al final volvemos también, yo lo he tratado de explicar muchas veces,
la venta de propaganda. ¿Han tomado Bucledar? Sí. ¿Han ganado, bueno, en los últimos 5 o 6 meses pueden haber avanzado 6 kilómetros? Sí, pero el coste militar, y eso es una variable que se nos olvida, la guerra no se mide en kilómetros cuadrados, se mide en kilómetros cuadrados en relación a toda otra serie de factores para valorar. Y por supuesto, las pérdidas militares asumidas para tomar una localidad como Bucledar son un elemento principal de esta valoración. Y en este sentido, la toma de Bucledar a estas alturas y con estos costes para Rusia no es un éxito. Es un éxito propagandístico. Pueden poner unas banderas, pueden sacar unos vídeos y nos pueden intentar convencer de lo que quieran. Pero después de Bucledar no han conseguido nada. Tienen que seguir avanzando por otros campos, van a seguir sufriendo pérdidas y Ucrania sigue ahí. El problema es que todos los miles de soldados y los cientos de blindados que ha perdido Rusia para la toma de Bucledar, esos sí que ya no están ahí, esos ya no van a volver. Y este es el concepto que debemos entender. No, la guerra no es avanzar 3 kilómetros, sino avanzar 3 kilómetros teniendo en cuenta la relación de pérdidas propias y pérdidas del enemigo. De nada sirve avanzar 3 kilómetros si te has dejado 3.000 soldados por el camino. Esta es lo que a veces se nos olvida en la simplificación de los datos. Nacho. Sí, siempre lo mismo. Buglear 8 kilómetros, perdón, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y el 6 de agosto empezó un avance ucraniano sobre Kursk. De hecho, si uno sale de ese avance que Putin había ordenado que para octubre tenía que estar limpio de ucranianos y no lo logró. De hecho, así como tuvo pérdidas en Buledar, también las tuvo en Kursk y también igual de cuantiosas. Pero además, salgamos de esa zona. Hay una saliente hacia el oeste en donde penetró Ucrania en otro punto de la frontera que es mucho más grande que Buledar. Entonces, entramos en esta cuestión de la medición y la doble vara. Sí, es cierto, hay un avance, sí, perfecto. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de avances o hablamos de los avances rusos solamente? Y eso es lo que la propaganda está logrando instalar permanentemente, que Rusia avanza y Ucrania retrocede. Bueno, esto es un tango. Uno avanza por la derecha y el otro retrocede pero por la izquierda avanza a paso contrario. Y la estrategia sigue siendo la misma que hace un mes y medio. No, perdón, ya vamos a acercarnos a los 2 meses del ingreso de Ucrania a Kursk. Y el listado, y ahí como decía Martín, el listado de bajas sigue favoreciendo a Ucrania en una proporción por encima del 2-1. Está llegando al 3-1. Entonces, avance, si lo medimos en términos netos, Ucrania sigue avanzando más que Rusia. Y desafío a cualquiera. A ver, apuesto el sueldo de Martín de un año al que me desmienta. No, No, pero es fíjate, que voy a aceptar, Martín, porque en realidad vos ves las mediciones y Rusia avanzó un poquito acá, pero Ucrania también. Entonces, insisto, la doble vara. Ahora, la proporción se pierde cuando hablamos en términos netos de territorio. Y ese es el mayor éxito, si se quiere, el único éxito de Rusia. En Pokrovsk, ¿no estamos hace ya 2 o 3 meses diciendo que Pokrovsk está a punto de caer? Y uno ve las noticias. Yo miraba ayer porque estoy preparando un nuevo reporte. Y es literal, ¿eh? Rusia avanzó una calle y avanzó una parte, escuchen esto, en una parte de la colonia penitenciaria de Pokrovsk. Estamos hablando del avance sobre un edificio. Y mientras tanto, si hablamos de edificios, terminaron de limpiar la factoría de Vovchansk, donde estaban los rusos, que tiene mayor tamaño que la colonia penitenciaria. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Uno no es triunfalista, pero dice, bueno, si vamos a medir en centímetros, miramos en centímetros. Si vamos a medir en pulgadas, miramos en pulgadas. Porque si vos me vas a decir que avanzaste 5 centímetros y yo avancé 5 pulgadas, no es lo mismo. Entonces es ahí. Así que bueno, si se quieren ganar el sueldo de Martín, traten de desmentirlo. sí, no, no, hay muchos datos. Es decir, tienes mucha razón y esto es muy importante porque
juguemos a la regla, al juego que juguemos, las reglas tienen que ser las mismas para todos. Yo siempre lo he dicho, además lo he dicho ahora, lo he dicho hace 6 meses y lo dije al principio de la guerra. La guerra no se mide con una sola variable, los metros, los kilómetros cuadrados. Eso es una variable que hay que considerar. Lo podría explicar de mil maneras, pero yo creo que es tan obvio. Es decir, los alemanes, por poner un ejemplo histórico del que todos somos conscientes, desde el año 41 hasta finales del 42, ocuparon centenares de miles de kilómetros cuadrados de la Unión Soviética. Y eso no les garantizó ninguna victoria. Hablamos de cientos de miles, toda Ucrania, toda Bielorrusia, todos los países bálticos, llegaron a Stalingrado, por decirlo. Eso no les garantiza más éxito, a pesar de todos aquellos, yo diría, millones de kilómetros cuadrados conquistados. Pero si vamos a utilizar la medición del espacio, tendremos que utilizarlo para los dos. Y yo observo, entre sorprendido y ya con un cierto cinismo, que hay quien mide los éxitos de Rusia en kilómetros cuadrados, pero, como tú bien dices, se le olvida los kilómetros cuadrados que ha tomado o que ha liberado Ucrania, que ha liberado en su propio territorio o que ha ocupado en Rusia. Fíjate que ya estamos hablando de que Rusia contraataca a Ucrania en Rusia. Esto ya es algo que en sí mismo nos dice cómo va la invasión. Pero a mí me interesan sobre todo otros referentes, en la utilización de múltiples elementos, ¿no? Para medir o para tener una percepción objetiva de ciertos, de la que podamos extraer conclusiones. Los últimos 4 meses, curiosamente los meses en los que Rusia había insistido más en los ataques, son los meses de mayor número de bajas. En personal hablo, pero podríamos hablar de otros en tanques, en militados, en lo que queramos, porque al final todo va relacionado. Hablamos de más de 30.000 bajas mensuales. Este último mes, septiembre, 38.000 bajas de personal. Es verdad que no podemos precisar si son 38.000 exactas, pero es que las cifras son tan enormes que aunque fueran la mitad, ya serían brutales. Pero es que no importa la cifra. Lo que a mí me preocupa o lo que a mí me interesa de esta serie es que es una tendencia. Quiero decir, estamos utilizando los mismos elementos que utilizábamos en marzo de 2022. Bien, pues con los mismos elementos, con los mismos datos de marzo de 2022, vemos que Rusia está perdiendo ahora aproximadamente 35.000 soldados al mes y en marzo de 2022 perdía 5.000. Es decir, está perdiendo casi 8 veces más ahora que al comienzo de la invasión. Pero es que está perdiendo ahora más del doble que el año pasado. Hablamos en personal. Ujú. Y si lo llevamos a los materiales, estamos en lo mismo. Vemos, porque ya es obvio, ya lo ve todo el mundo, que el tipo de equipamiento que utiliza el ejército ruso no es ni de lejos lo que utilizaba hace un año. En tipo de vehículos blindados, en el hecho de que no existan vehículos blindados, que se sustituyan por motos, que se sustituyan por transportes de cualquier tipo. Ese elemento es el que a mí realmente me interesa más, sabiendo que es mucho más difícil de precisar que los metros cuadrados o los kilómetros cuadrados, porque los kilómetros cuadrados al final es sabiendo dónde están, se traza y ya tienes una cifra exacta. Es verdad que poder saber exactamente cuáles han sido las bajas de uno y otro y su capacidad de reposición es mucho más difícil, pero Ujú. nos da una realidad mucho más exacta de lo que realmente ha ocurrido y de lo que va a ocurrir. Y sobre todo, a independencia del número exacto, si son 25 o 26 los tanques que ha perdido Rusia entre ayer y hoy, nos da una tendencia. Porque la tendencia, esa sí que es difícil de engañar. Y la tendencia es que Rusia pierde muchísimo más de lo que es capaz de reponer. Y eso inevitablemente lo lleva al colapso. Lo lleva porque esta guerra que se nos ha vendido desde hace muchísimo tiempo, justo desde que dejó de ser una guerra de 3 días, a finales de marzo, desde Moscú se nos vendió una guerra de desgaste que favorecía a Rusia. Bueno, pues 2 años y medio después de eso, ya sabemos que no es cierto, porque vemos qué pone, digamos, en el campo de batalla ahora Rusia, qué ponía hace un año y qué ponía hace dos. Y son ejércitos radicalmente distintos en tipo de tropas, en tipo de entrenamiento y en tipo de equipación. Y esa falta de equipación y esa falta de entrenamiento, unido a la estrategia de ataque permanente, es lo que dispara las cifras de bajas. Es decir,
Es un bucle en el que ha entrado Rusia. Como necesitan más tropas para reponer más pérdidas, las equipa peor porque no tiene blindados, no tiene vehículos adecuados y además los entrena menos. Y tropas menos entrenadas, utilizando peor equipo, tienen más bajas, que tienen que ser suplidas más rápidamente por nuevas movilizaciones. Y ese es el bucle en el que ha entrado Rusia. Ujú. Sí, recordemos que acaba de llamar a filas a 133.000. Expliquémosle a la gente, hay tres fuentes de ingreso de soldados. Uno es los reservistas, otros son los conscriptos y otros son los voluntarios, ¿sí? Que estos pues, son los extranjeros. Los reservistas son los que tienen algún tipo de habilidad militar, que también son convocados permanentemente, mes a mes les llega un pedido para que se incorporen. Pues están los extranjeros, obviamente cubanos, nepalíes, habitantes de Narnia, lo que sea, aceptan cualquier cosa, hasta amigos imaginarios si es necesario. Y los conscriptos, hizo ya van dos en este año, dos convocatorias, y van la primera 150.000, la segunda 133.000, son 253.000 soldados. Ahora bien, ¿qué implica 1/4 de millón de hombres? Implica la pérdida, por lo menos, por reposición. Y que no me vengan con que se termina el servicio. No sé si recuerdan que desde septiembre del año 22 se dieron de baja, irónicamente, las bajas por servicio. Se quedan hasta que terminan el servicio militar. Los únicos que tenían fin eran los contratados, es decir, estos soldados que podrían ser desde mercenarios, que tienen un contrato fijo de tal fecha a tal fecha, y si sobreviviste al juego del calamar, quedas libre. Y después los extranjeros, que tienen un plazo. Ahora, los conscriptos entran y se quedan ahí, y se vuelven viejos ahí. Hay que entender que 283.000 implica eso. Implica que es la tasa de pérdida, porque es la reposición. Digo, es una góndola. Es la picadora de carne, tiene un montón de latitas de carne, y la cantidad de latas, 253.000, es más o menos las bajas, contando, por supuesto, muertos, heridos e incapacitados. Los incapacitados tienen dos destinos: o se les da de baja o se los nombra generales. Y en ese caso pasan a ser parte del generalato, lo cual explicaría por qué usan tanta gente y por qué han perdido tanto. Entonces, entendamos, una cosa es la guerra y otra cosa es cómo se describe la guerra. Hay algo que también me parece muy importante. Vos tenés en este momento dos tipos de personas describiendo la guerra. Unas son las que te dan un eslogan o te hablan desde lo emocional y te dicen: Rusia va ganando, Rusia va a ganar, Rusia siempre va a ganar. Tomaron la aldea de Pichimosca. Después del otro lado tenés gente que te dice: mira, la geolocalización es esta, los números son este, el documento es esto, los datos que tenés los podés corroborar, estas son las bajas, acá tenés dónde consultar foto a foto cuál es el tanque o lo que sea que fue destruido. Entonces tenés datos versus relato. Afortunadamente pertenecemos a el bando de el dato y no del relato, y por eso puedo jugarme el ingreso anual de mi amigo, porque sé que no lo va a perder, porque aparte no se lo podría cubrir. Entonces estamos seguros porque vamos sobre los datos. Entonces entiendan que cuando uno les habla, no es que habla desde el Baños o desde Isbert o de quien fuese. Dice, no, porque Rusia es una potencia. Sí, como concepto está buenísimo. La sal es salada y el agua moja. Ahora bien, es un concepto, dame un dato, porque para opinión, el café. Acá estamos para dar datos. Entonces, de nuevo, kilómetros, bajas, documentos, cantidades de conscriptos. O sea, ayúdame a deducir qué pasa, pero no me induzcas a pensar como vos pensás. Y eso es importante porque hace 2 años y medio que estamos tratando de explicar que dato mata relato. Y lamentablemente, como hay gente que por ahí le cuesta un poquito entender esto, o quizás le da pereza leer el dato o ir a corroborar. Bueno, lamentablemente nosotros estamos para el dato. Si quieren relato,
por allá. Pero no es por acá. Por acá tenemos datos. Ujú. No, y es que esto es muy importante porque al final cuando se mantienen debates o se resumen ciertas opiniones, bueno, no se puede elaborar todas las estructuras, es decir, necesitaremos un espacio infinito para poder argumentar con todos los datos, ¿no? Pero sí podemos jugar con datos objetivos que son fácilmente contrastables. Es decir, mi método, por decirlo de una manera, pero no el mío. Es decir, yo aquí soy uno más de tanta gente. Siempre pone la fuente a la que se puede contrastar, la imagen, el dato, digamos, evidente, ¿no? No porque yo diga, voy a poner un dato. Esta semana ha salido publicado que Ucrania está fabricando 18 autopropulsados. Bueno, es un tipo de camión que lleva un cañón de 155 milímetros fabricado en Ucrania, son los Bogdana. Bueno, para que nos hagamos una idea, 18 al mes es una cifra brutal. Y lo sabemos además que es cierto. Fíjate que es muy curioso porque Dinamarca contrató en Ucrania 16 de estas piezas, las ha pagado, digamos, con dinero danés, y se contrató el 15 de julio y se han entregado el 10 de septiembre. Luego, Ucrania es capaz de fabricar al menos esos 16. Y el de la empresa, digamos, los portavoces de la empresa han dicho, bueno, no es que seamos capaces de fabricar estos 16, podemos fabricar 18 al mes, solo que hemos fabricado los 16 de Dinamarca y además hemos fabricado más. Y podemos hacerlo todos los meses siempre y cuando nos paguen, digamos, los materiales y los costes de producción. Para que nos hagamos una idea, cada uno de estos camiones con una pieza de artillería de 150 pueden a costar unos 3 millones de euros, ¿no? Bien. El hecho de que tengamos este dato, que es comprobable, porque tenemos eso ya, la prueba de que los 16 financiados por Dinamarca los pagó y están en servicio. Al otro lado, se nos ha vendido la idea durante años y se sigue vendiendo de que Rusia tiene recursos infinitos. La cosa es que los recursos infinitos que tiene Rusia no son infinitos porque lo que reponen, lo reponen con cargo a lo ya fabricado en la Unión Soviética. No estamos hablando de piezas nuevas, con tecnología nueva, con tubos nuevos. La artillería es compleja de producir. Una cosa es sacar de una campa soviética un vehículo que se fabricó en 1970, quitarle el óxido, cambiarle las baterías y darle una capa de pintura y mandarlo a combatir, y otra cosa es fabricar material nuevo. Son mundos diferentes. Yo creo que todos lo entendemos. Una cosa es que nos den un coche fabricado en 1970 y otra cosa es que compremos un Tesla. Yo creo que el salto es evidente, ¿no? Pues esto mismo pasa en la tecnología militar. Y sin embargo se repiten los eslóganes. Voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con la fabricación o los números. Durante meses, fíjate que hablo de meses, desde enero de 2024, se nos estaba hablando de una ofensiva rusa que iba a acercar la ciudad de Kupiansk, que está en el frente norte, bueno, digamos sobre el río Oski. Meses, desde enero. Desde enero hasta esta semana, Rusia ha avanzado en todo este sitio aproximadamente 4 o 5 kilómetros de ancho, de frente, por 6-8 kilómetros de largo. De lo que estamos hablando, un valle. Porque en realidad lo que han hecho ha sido ir por un valle. Con tropas de asalto de infantería, llamémoslo así, de campo de patatas en campo de patatas, con unas pérdidas considerables. Insisto, desde enero a septiembre. A esto se le ha dado una relevancia mediática. Rusia avanza, puede acercar Kupiansk. Bueno, estamos hablando de a 15 kilómetros de Kupiansk. Bien, esta semana Rusia lanzó un ataque potente con medios acorazados, del orden de 35, 40 blindados, 10 tanques, porque debió pensar alguien, algún mando ruso, que era el momento de aprovechar y lanzar por allí pues una masa de blindados. Bueno, pues de los 50 tanques, de los 50 blindados y tanques que lanzó Rusia, se han visto destruidos 35, que se dice pronto, 35 de 50, en el mismo ataque, en la misma tarde, por decirlo así. 35 de 50. Esto es una derrota sin paliativos, sobre todo a estas alturas de la guerra. Ninguno de los dos se puede permitir perder en una tarde entre dos villorrios 35 blindados ardiendo. Los hemos visto, sabemos dónde está cada uno de ellos. Curiosamente, las mismas personas que han empleado 9 meses del año en contarnos los avances de cada 100 metros que hacían los rusos, se les ha olvidado contar, y yo lo tengo comprobado porque me interesa mucho cómo se cuenta la guerra, no solo la guerra. Pues la misma gente que estaba hablando
todos los días de los 50 a 100 metros que avanzaba Rusia, se le ha olvidado contar esta brutal derrota y estas brutales pérdidas de 35, 38 blindados y varias decenas de soldados. Con lo cual, la percepción que puede tener cualquier persona es Rusia avanza, pero ¿por qué no se le cuenta lo que pierde en ese avance? O incluso lo que pierde sin avanzar. Y esto es muy importante, porque al final la opinión de los ciudadanos, la opinión, llamémosle pública, influye en las sociedades democráticas en lo que hacen sus líderes. Al final, las sociedades democráticas responden al estímulo de los votos. Y si la sociedad o las sociedades occidentales asumimos, por culpa de unos relatos inducidos, que la guerra de Ucrania, Rusia avanza, lo que se trata es de crear una sensación en nuestros líderes para que cesen la ayuda a Ucrania. No es un hecho casual, no es que se le olvide a los periodistas, es que hay un discurso, un mainstream, digámoslo así, que busca destacar los avances raquíticos de Rusia y reducir sus pérdidas para que el resultado final, y además no es casual, que viene promovido por determinadas políticas de la ultraderecha y de la ultraizquierda, confluyan para crear un cierto ambiente de, bueno, esta guerra está perdida. Que es lo mismo que nos decían al comienzo de la invasión, no es nada nuevo. Llevamos superando esta prueba durante 2 años y medio. Por eso es muy importante cómo se cuenta la realidad de la guerra. No es una disputa académica, no es un problema personal. A mí me da igual lo que cuenten los demás, yo sé lo que está ocurriendo, dentro de las limitaciones que tiene saber la exactitud. El problema es que se transmite un relato completamente deformado y además interesadamente deformado para que decaiga la ayuda de Ucrania. Una especie de profecía autocumplida. No ganamos, pero si creamos el trampantojo de que Rusia gana, al final la ayuda a Ucrania va a bajar y como baja la ayuda a Ucrania, es posible que Rusia gane. Digamos, esa es una estrategia, digamos, interesada de medios rusos que lamentablemente mucha gente, incluso no siendo prorrusos, lo digo claramente, asume como relato general. Y es un error porque no se fijan en los datos, sino en los relatos. Vamos a los datos. Año de diseño de un Leopard 1, 1965, o sea, es equiparable al T-64. ¿Cuántos, cuántos perdió, cuántos T-64 perdió Rusia? El Leopard 2 es un diseño de 1970, comparable al T-72. ¿Cuántos T-72 perdió Rusia? Es un Es tanque que así más, como se... Claro. más 40 de T-72 y 3 más de 1.300 T-72 ha perdido a Rusia, solo del modelo T-72 en sus distintas variantes, ¿no? y del Leopard 1 tengo contabilizados en Oryx 3. Bien. ¿Y cuántos T-64? Por eso se trata de armar equivalencias sobre los datos. Entonces, cuando dicen perdió 3 T-64 en ese avance. Supongamos que en ese avance, porque hoy están usando mucho T-62, T-64, ponele que hayan perdido 3, perdieron la misma cantidad que el equivalente ucraniano. Y a eso me refiero también, ¿no? Que la falta de equivalencia. Y en un solo ataque, y esto estamos hablando de que llegaron los Leopard, sumando todos, llegamos a 43. 43. Si sumamos los T-62, T-64 y los T-72, probablemente estemos en los 1000 y pico. Casi 2.000. Porque en total son 3.000, hay 800 y pico T-80, ciento y pico T-90, prácticamente estás en 2.000. Los T-72, hablo de la última vez que lo miré, andaban por los 1.300 y pico, solo el modelo T-72. Y es porque Sí, es el más numeroso en Rusia, ¿vale? sí, sí, solamente el T-64 tenés 92, mira, empiezo a mirar 92, 94, 97, T-72, 46 más 22 más 3, 48, más 108, más 127, más 31, más 373. Sí, las cifras Son son monumentales. monumentales, son monumentales. Entonces, es cierto, sí, Rusia tiene un montón pero también vamos a los datos. Los pudrideros de donde están sacando el material de la era de la Unión Soviética. Recordemos algo más.
El muro cae en el 89, o sea que del T-72 para atrás son todos de la era soviética. Y el T-90 inclusive, porque entra en el año 90, pero el muro se cae en el 89, el imperio soviético se cae en el 91, que y por lo tanto hasta el T-90 son todos diseños de la era soviética. Lo único nuevo era el Armata, que nunca supimos si lo Ya, guardaban para qué. ahora es mejor. Entonces, esos 3.400 al día de hoy, pérdidas verificadas, acá no se cobra el IVA, porque si tenemos que agregarle el IVA, que son los no verificados, tenemos 3.424. Imagínense ustedes, esto para que hagan el ejercicio. Imagínense ustedes que les digo, Ucrania perdió ya 3.424 sin IVA. Me dirían, es una derrota. Bueno, sí, Rusia tiene, sí, ¿cuánto más tiene Rusia? ¿Tiene capacidades para fabricar? ¿Tiene los pudridos? Sí, perfecto. Es como un juego de cartas. Vos pones esa carta y yo te digo, bueno, pero del otro lado está Occidente con su capacidad industrial y todavía sus arsenales disponibles. Digo, los pudrideros versus los arsenales que podría entregar Occidente. Sí, sin contar, no sé, por ejemplo, el parque de Abrams, que están almacenados. O sea, podemos compensar una cosa con la otra para llegar a la conclusión que se está manipulando de tal manera la realidad. Y es cierto, la única diferencia está en la forma en que cada uno de los bandos cuida los recursos que tiene, sean humanos o materiales. Entonces vos tenés a Rusia que manda alegremente 35 blindados en un ataque y mañana va a mandar otros aunque los pierda. Ucrania lo piensa, llega a perder tres y es un problema. Pero para Rusia no es un problema. Y en el desgaste, en definitiva, es lo que se está notando. Así que eso es lo que tenemos que también observar. Pero esta manera, es que es muy importante la estrategia con la que usan los recursos. Esto define la filosofía de los ejércitos. Tú fíjate, este ataque que estaba relatando yo, que es de esta semana pasada, que está perfectamente documentado por múltiples vídeos, porque además han intervenido varias unidades ucranianas de drones y está documentado por varias unidades. Y tenemos múltiples fuentes, digamos, gráficas y geolocalizadas de lo que ha ocurrido. Bien, pues en este ataque que ha pasado desapercibido porque no lo ha abierto el New York Times ni la CNN, ni nadie le ha prestado atención, Rusia ha perdido más tanques y blindados que los que perdió Ucrania, y nos acordaremos siempre de aquellas imágenes de los Leopard intentando, digamos, y los Bradleys que quedaron en la franja de minas al comienzo de digamos, de la ofensiva de verano de Zaporilla del año pasado. Es decir, tú fíjate que en una acción que va a pasar desapercibida, salvo para las personas un poco frikis como yo, que prestamos atención a este tipo de cosas, ha perdido más medios que los que perdió Ucrania en aquella acción al comienzo de la ofensiva de verano, que lo vimos multiplicado por 1000 en cada uno de los periódicos de todo el orbe. Y cada uno de los periódicos, radios, televisiones nos enseñaron la foto de los 4 Leopards, los 8 Bradleys atascados y perdiendo las caras. Esa es la diferencia del relato que se está haciendo. Y eso deforma la percepción que tenemos de la guerra. Otro pequeño ejemplo de esta misma semana. La pequeña localidad de Vovchansk, que está justo en la frontera, a 5 kilómetros de la frontera de Rusia, en el norte, en Kharkiv, los rusos empezaron una ofensiva en mayo que nos vendieron rusos, que iba a llegar a Kharkiv, que está a 70 kilómetros. Bueno, era una locura. Siguen en la misma zona de 5 kilómetros. Llevan combatiendo en esa zona los rusos intentando avanzar y los ucranianos moliendo lo que echan los rusos. Entre ayer y antes de ayer, el último invento de los rusos, porque ya no se entiende quién manda eso, es para ejecutarlo contra un paredón de fusilamiento, algún coronel o teniente coronel ruso, mandó 17 blindados, que se dice pronto, cargados en los techos de soldados, y los lanzó por las calles. De los 17, 16 fueron destruidos. Y hemos visto algunas de las imágenes, porque están publicándose todavía, algunas ni siquiera se han publicado porque todavía es zona, digamos, gris, de 15, 20 soldados rusos muertos en cada uno de estos vehículos por drones ucranianos. Hablamos de la pérdida de 16 blindados, pero sobre todo, que yo creo que es lo que nos debería hacer pensar, hablamos de la pérdida de 150, 200 soldados rusos, de una manera, llamémosle, antimilitar, sin sentido, enviados a morir, carne de cañón pura y dura, con el único objetivo de crear la sensación de que Rusia ataca, Rusia avanza. Si esto lo hubiera hecho Ucrania,
Si estuviéramos viendo que esos vehículos en vez de ser rusos fueran ucranianos y Ucrania a lo largo de un día, prácticamente en 3 kilómetros, en una pequeña localidad sin importancia estratégica, pierde 17 blindados y 200 soldados, Zelensky no tendría sitio en el mundo donde esconderse, el general Sierski no tendría espacio, piedra suficiente para taparse, y el ministro de Defensa ucraniano tampoco. Y sin Mm. embargo, de hecho, no va a cambiar la guerra, entendámonos. Que mueran 200 rusos y pierdan 17 blindados, no cambian la guerra. Pero es una buena representación de la estrategia militar. Y a pesar de eso, no se abren los informativos, no las primeras páginas de los periódicos no nos cuentan esto. Lo que se traduce todo es por Rusia ataca, Rusia avanza, cuando lo que estamos viendo realmente en el terreno son auténticas masacres de soldados rusos. De ahí, de estos hechos, es de donde salen estas otras cifras que hablaba antes. 35, 38.000 bajas al mes. Son cifras nunca vistas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y prácticamente no vistas en ningún conflicto armado, porque los rusos pierden fundamentalmente combatientes, no civiles. Entonces, esa paradoja entre lo que ocurre y lo que se cuenta que ocurre, a pesar de estar documentadísimo, porque esta es una guerra muy fácil de seguir, porque hay múltiples fuentes gráficas que nos lo dicen, solo hay que buscarlas, no quedarse con el relato. Y eso es a mí una paradoja que me tiene realmente sorprendido, porque no es una guerra ignorada en la que apenas hay datos y nos tenemos que fiar de lo que cuentan. Tenemos infinitos datos gráficos, infinitas fuentes, infinitos contadores, infinitos explicadores, y sin embargo, todo se reduce al Rusia avanza, Ucrania retrocede, cuando es un error de concepto. Y luego pasará que la gente no entiende por qué Rusia se hunde, pero bueno, ya lo veremos. Sí, y a veces uno cuando no tiene los datos, porque Rusia cada vez se cierra más a los datos, a veces alcanza con ciertas señales. Y acá no es una cuestión de ser paranormal o adivinar. Un dato, un indicador. Rusia acaba de informar que no va a hacer el censo del 2026. Muy importante. ¿Y por qué? Si lo que se trata es de contar gente. ¿Qué problema tenés con eso? Se supone que es un indicador, te permite planificar, ¿no? Saber. Quizás porque el balance no cierra, no sé. Digo, no, uno trata como de horadar esos espacios porque detrás de la propaganda hay un enorme vacío. Entre lo que no te dicen y lo que te mienten, vos tenés un problema. Ahora bien, vos sabés que vos decís Holanda tiene, no sé, 243 Leopard para dar. Y sabés que son 243. Y de los 243 sabés que hay 240 listos y 3 que se perdieron y sabes la fecha en que se perdió, en qué estado está, y si lo hicieron chatarra, sabes a la empresa que se lo compró, se lo vendieron y al precio. Pero con un censo te alcanza para saber que Rusia tiene enormes problemas para dejar en claro cuánta gente está perdiendo. Entonces volvemos siempre, estamos dando vueltas siempre a lo mismo, pero creo que en algún punto es tan útil tratar de ayudarle a pensar a la gente en cómo interpretar la guerra, porque detrás de interpretar la guerra se esconde cómo es realmente la guerra, más allá de lo que uno puede decir, como siempre decimos. Si Ucrania retrocede, lo informamos. Si Ucrania avanza, lo informamos. Ahora, desconfía del que te diga que siempre Ucrania retrocede y siempre Rusia avanza, porque el mapa entonces no se explica por qué si Rusia llegó a controlar el 33% del territorio ucraniano y está apenas araña el 18%. Algo sucedió si solamente avanza Rusia y si retrocede porque es una decisión de Putin, ¿por qué no toma la decisión de avanzar? Es Mira, como uno más uno siempre es dos, excepto para la propaganda que es 1928 o -3, depende del humor de Putin. mira, eso que estaba señalando me ha recordado ayer. Una de las imágenes que salió era un camión ruso destruido precisamente en Vuhledar y llevaba una inscripción, la leo, bueno, en ruso es Sila Pravia, que significa la fuerza está en la verdad. Esto es una frase, lo cuento como anécdota, pero tiene que ver con lo que estabas diciendo tú.
La fuerza está en la verdad. Es una frase que dice un actor en una película que se llama Brat Rusa, una película de mafiosos rusos, es una película de hace 20 años. No creamos que es un clásico, de mafiosos, de gente de Lampa rusa. Y esa frase, la fuerza está en la verdad, es tan revolucionaria en Rusia que se convirtió en un lema que el propio régimen ha querido incorporar, porque lo cómico es que solo la gente de Lampa podía decir esto, porque nadie en Rusia lo puede decir, porque todo el mundo sabe que la fuerza está en la mentira, digamos, el mundo ruso está montado al revés, pero solo los mafiosos rusos podían decir esta frase. Ya te digo, se ha convertido como en un eslogan, una frase común, se hacen canciones, en fin, lo pintan por grafitis por la calle. Porque el mundo ruso se ha convertido en que no pueden hacer un censo, porque un censo por esencia da datos reales. Y como eso pondría de relieve lo que no quieren, ¿la solución cuál es? Pues no hacemos censo. Y así no conocemos la realidad. Es decir, es una inversión de los valores humanos. Es decir, los censos, desde la época de los romanos, tenían un valor positivo para la sociedad. Sabemos cuántos somos, dónde vivimos, qué edad tienen, múltiples datos. Es un hecho estadístico. Es importante conocer eso para cualquier Estado, salvo para Rusia, porque conocer eso pone de relieve el inmenso fracaso desde el punto de vista puramente demográfico. Ya no hablamos, ya no es una valoración militar o no militar, desde el punto de vista demográfico, porque va a descubrir que de repente en ciertas edades, en el sexo masculino y sobre todo en ciertas regiones, hay un agujero demográfico que no tiene que ver con accidentes de tráfico, ni tiene que ver con que la gente salte haciendo puenting, tiene que ver con la guerra. Y esa es la esencia de la filosofía que hay detrás de esta guerra. La mentira, la ocultación de la verdad. Y por eso me acordaba de esta película, porque solo en el cine de mafiosos se permite decir que la fuerza está en la verdad, porque en la realidad de Rusia es la mentira la que lo domina todo, la mentira, la falsedad o la ocultación de la verdad. Y solamente con tener esta perspectiva nos debería dar a entender que cuando hablamos de la guerra, y nos lo cuenta Rusia, que es incapaz de hacer un censo para poder tapar la verdad, las fuentes que nos vengan de Rusia hay que tomarlas siempre, digamos, con mucha prudencia, porque es el reino de la... Y sin embargo, cuando hablamos de estas cosas, al final siempre es, bueno, pero los rusos dicen que han avanzado y los ucranianos dicen que no. Y es el mentiroso contra el que no miente, se les pone en términos de igualdad. Y ese es un problema en el modo de contarla. Lo digo porque esto es muy importante para que luego, y esta es la clave, no nos sorprendamos de lo que ocurre. Hubo gente que se sorprendió mucho porque Ucrania aguantó el primer mes. Sí, sí, pero es que nos habían contado muchas milongas de lo que era Rusia y de lo que era Ucrania, y se sorprendieron. Hubo gente que se sorprendió mucho porque Ucrania, 2 años y medio después, sigue aguantando. Ya, pero es que se han seguido mintiendo durante 2 años y medio. Y va a haber mucha gente que se sorprenda cuando Rusia al final se hunda, porque el proceso lleva al hundimiento, no lleva a la victoria ni al empate. Y se sorprenderán, pero se sorprenderán de esa situación porque no atendieron a la realidad del proceso. Es evidente que Rusia no se va a quedar mañana sin tanques, eso no tiene que ver. Es un proceso largo, porque Rusia no es un país pequeño y vive enfocado a esta guerra, pero el proceso es lo que no debemos perder de vista. Y los datos acreditan ese proceso. Y esa es la realidad. Sí, además hay que, no solamente se trata de medir la cantidad de gente, que ahí también saltaría otro dato, que es la cantidad de rusos que escaparon. Bueno, claro. No sabemos si son, las cifras más lógicas son entre 600.000 y 700.000, pero pueden llegar a ser 1.000.000 tranquilamente, según otras fuentes, más los que murieron. Pero además las cifras miden otra cosa, y es el estándar de vida, es decir, la cantidad de personas que tienen acceso al agua potable, a sanitarios dentro de su casa o fuera de su casa, lo cual es crucial en lugares con mucho frío, sobre todo para los hombres, porque si tenés que ir a hacer pis afuera, la verdad es que encontrártelo por el frío de Siberia debe ser más difícil, imposible, es más fácil encontrar la Atlántida. Pero bueno, para eso sirve el censo. Entonces, también es un diagnóstico del cómo estaría Rusia desde que empezó las guerras de agresiones en el 2008, en el 2014, digo, empezó con Georgia, después siguió con Ucrania, después volvió a seguir con Ucrania. Entonces, también el censo lo que te permite es eso. Entonces,
Ojo, porque no se trata solamente de saber con respecto al frente, se trata de saber cómo es el diagnóstico, es como hacerse un chequeo, un censo es en definitiva un chequeo general. Y la verdad es que si el oso está arteriosclerótico, como todos pensamos, lo mejor para el oso, si no quiere aparecer como arteriosclerótico, es no hacerse el chequeo general. Por eso decimos, si te falta lo básico, que es un censo, entonces imagínate todo el resto. Y aclaro, no solamente es el censo, dejaron de publicar cifras de producción, dejaron de publicar cifras de recaudación de los bancos y tantas otras. De importación y exportación ya no hay detalles en la oficina de estadísticas rusas. Uno ya no puede acceder, o por lo menos a mí no me permite acceder. ¿Será que...? No, no. Pero en realidad no le dejan a nadie, no, no me voy a poner en víctima de los rusos. Pero no es que ya no se puede acceder. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué tan bien te está yendo si no podés mostrar qué tan bien te está yendo? Entonces, ojo, esto es lo que siempre decimos. De tanto que se habla, ojo, porque tenés a los datos y tenés al relato. Y si te están diciendo algo de este lado y de este lado te lo están demostrando, entonces pregúntate quién te está informando y quién te está queriendo convencer o sugestionar. Eso es, se trata de eso. Y en esta guerra, fuera de los que estamos, fuera de los que están en el frente y los que estamos, se trata también de eso, porque va más allá de Ucrania, porque detrás de la mentira se construyen los autoritarismos. La realidad es que la democracia se fundamenta en la educación y en el conocimiento. Es un sucedáneo de la iluminación, del iluminismo, mejor dicho, y de la idea de que el hombre podía acceder a un mejor estándar de vida, pero también a una mayor libertad a partir de conocer. Por eso es que se abandonó el oscurantismo, la idea de que la Tierra era el centro del universo, etcétera, etcétera. Y por eso del otro lado metían a tipos como Galileo en prisión. De eso se trata también, no solamente Ucrania, porque una vez que termine la guerra de Ucrania te van a seguir mintiendo diciéndote que la Agenda 2030, ojo, porque los Illuminati contratan a los señores calvos y a los señores con cara de Gil como yo para engañarlos. Bueno, No. nosotros estamos para tratar de enseñarles los datos y después tomen los datos que quieran. Yo no tengo problema en discutir, y creo que a ustedes les pasa lo mismo. No tengo problemas en discutir con alguien que esté informado, porque en última instancia es una ganancia. Y si me equivoqué, salí ganando porque, obvio, crecí un poquito. Ahora, discutir con un tarado es como ordenar un ladrillo. Y ese es el problema. Y hace 12 años que estamos discutiendo. Y después de que termine la guerra, van a haber un montón de ladrillitos ahí esperando que uno los ordene, y es muy difícil ordenar un ladrillo, entonces no se puede discutir con un tarado. Traten de evitar el camino de la taradez. Es eso, más allá de Ucrania. Ucrania seguramente va a ganar, va a prevalecer. Pero si vos seguís siendo un tarado, vas a ser un tarado. Y eso es lo que estamos tratando de salvarte, de que seas un tarado. Sí, sí. Está perfecto, yo. Es que es una, no es solo Ucrania versus Rusia. Es que yo creo que le ha hecho dado la clave. Es que es la libertad frente al totalitarismo. Pero porque la libertad exige conocimiento y el totalitarismo lo único que pide es creencia. Hay que creer en lo que dice el líder. Y mientras que la democracia o la libertad lo que te exige es responsabilidad y por lo tanto conocimiento. Es conocimiento versus creencia. Es Ujú, razón versus fe. Y este es el debate quizás de la humanidad, porque en el fondo es el debate largo de la humanidad, pero lo vivimos ahora, solo que se polariza en un hecho, digamos, de antagonismo máximo entre el occidente del conocimiento y el oriente, lo digo por Rusia, de la creencia en lo que dice Putin, en las mentiras y en la, digamos, en la propaganda. La propaganda lo único que te pide es que la repitas, no que la asumas, que la repitas como una Es, meba. es El como que conocimiento. si tu perro fuera más inteligente que vos, elegiría cuándo salir, te sacaría a pasear a vos y elegiría el menú. El problema que estamos tratando de decirles es que con datos vos no vas a hacer nunca el perro, y el autoritarismo necesita perritos falderos obedientes que levanten la patita y que vayan a su rincón cuando se les ordena. De eso se trata, no se trata de otra cosa, más allá de Ucrania. Es tratar de pensar, de ser autónomos, el ideal liberal.
Digo, y si no vuelvan a la época del medioevo con sus reyes y sus dogmas, no hay ningún problema, pero no con nosotros. Nosotros Exacto. vamos a seguir siendo Galileos. Sí, sí, perfecto. Pues bueno, chicos, lo dejamos aquí si os parece bien y nos vemos otro día. Muy bien, Dale. muchas gracias. Un fuerte abrazo a Nacho y a ti. Por Muchas se mueve. gracias. Un abrazo. Nos vemos.